sentidos espirituales, los que provienen, los que emanan de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Que hoy tu palabra, que no está presa, corra veloz y sea glorificada, bendito Dios, y no vuelva a ti vacía, sino que la prosperes en aquello para lo que hoy la has de enviar, o la envías, mi Señor. Y que hoy, precioso Señor, que siembres tu preciosa palabra cual valiosa semilla en buena tierra, en tierra fértil, pero también la siembres en tierra seca, árida, estéril, en valles de huesos secos, mi Señor, y la hagas germinar, enraizar, crecer y dar fruto abundante y permanente. Para gloria de tu nombre, mi Señor, y como un ritual para ti, la incrustes, la selles y le des permanencia en el espíritu humano, mi Señor, y la confirmes dándole cumplimiento y ejecución. Bendito Padre, bendito Hijo, bendito Espíritu. Amén. Bien, hoy hubo algunas situaciones y ustedes estarán preguntando dónde está el resto del equipo. Bien, se presentó una situación y nuestro hermano Elliot tiene unas situaciones en este momento, pero gloria a Dios, solamente pedimos sus oraciones. ¿Sí? Hablando de dones, ministerios, operaciones, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Para qué son? ¿De quién son? Uno de los dones que Dios ha dado ha sido el don de la comunión con Dios, ¿cierto? El don de la comunión con Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue en parte para eso. Dice la Escritura que cuando el Señor murió, el velo del templo, ¿qué sucedió? Se rasgó. Y tuvimos acceso al Padre a través de ese sacrificio. Ya no dejaron de ser necesarios los sacrificios de animales, porque Él vino a hacer el sacrificio único, con el cual nosotros el hombre tuvo acceso al Padre, a la comunión con Dios. Esto significa, y te preguntarás qué tiene que ver con lo que estás diciendo del hermano Elliot. Bueno, la oración, nosotros tenemos un letrero, una palabra en la pared entrando a casa y dice: en la oración está la solución al altar. ¿Cierto, Casani? Sí. En la oración está la solución al altar. El orar los unos por los otros es un don. Es un don que Dios nos ha concedido a todos sus hijos, orar unos por otros. A veces se presentan situaciones por esto, por aquello, etc. Y a veces decimos: es que yo no puedo hacer nada por ti. Es que no sé qué hacer, dice mucha gente. Es que no sé qué hacer, hermano. Y siempre les decimos: en la oración, ¿qué? Está la solución. Hermano, es que no te puedo visitar. ¿Cómo puedes visitar a un hermano sin visitarlo? ¿En oración? ¿En clamor? ¿En súplica? ¿Y por qué no? En ayuno. Claro. El don de orar, el don de tener comunión con Dios, el don de poder venir a su presencia, a sus pies, para clamar no solamente por las necesidades propias, sino por las de otros. Está escrito
Que ninguno mire por su propio bien, sino ¿por qué? Por el del otro. Ninguno mire por su propio bien, sino por del otro. A veces los hijos de Dios tenemos que ser como los payasitos. El trabajo del payaso, ¿cuál es, Casani? Hacer reír a la gente. Hacer reír a la gente. Pero nadie sabe cómo está ese payaso por dentro, ¿cierto? Cierto. Nadie sabe cómo está ese payaso por dentro. Ese payaso puede estar destrozado, puede estar triste, puede estar sufriendo, en aflicción, en tribulación. Pero la función tiene que continuar. El ejército de Dios así debe ser. Le comentaba precisamente hace un momento a los hermanos. Y antes, platicando con nuestro hermano Helio, le dije, hijo, los verdaderos soldados, escuchen esto, los verdaderos soldados, cuando un compañero cae herido y es imposibilitado para seguir luchando, los demás tienen que seguir luchando, ¿cierto? Los demás tienen que seguir peleando. No se pueden detener. Los hijos de Dios no podemos detenernos de seguir peleando la buena batalla de la fe cuando un compañero cae o es imposibilitado para seguir peleando, al menos momentánea o definitivamente. Me explico. Nuestro trabajo es que unos compañeros se quedan a cuidar al caído, pero los otros siguen peleando. Es la razón por la que estamos hoy aquí. Ustedes no ven a nuestro hermano, al equipo, pero seguimos peleando la buena batalla de la fe. Porque hay un enemigo contra el cual estamos peleando y no podemos entregarle la victoria solamente porque uno está imposibilitado, ¿cierto? Esto significa, lo que yo quiero decirles con todo esto, nuestro hermano está pasando por una situación difícil física y sin embargo está bien, gracias a Dios, pero le dije, hijo, descansa, reposa, tranquilo, nosotros tenemos que continuar. ¿De acuerdo? El pueblo de Dios hoy ya no está preparado, ni se está preparando, ni lo están preparando para lo que viene. Y parte de lo que sucede es que Dios quiere enseñarle a su pueblo que vienen días difíciles, estamos en días difíciles. Estamos en los tiempos en donde ya el diablo está manifestando de una manera tal que en muchos lugares a los verdaderos hijos de Dios se les está persiguiendo. No podemos doblar las manitas, no podemos rendirnos, tenemos que seguir. Hay una canción que dice que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas la iglesia, el pueblo de Dios, y hablo del verdadero pueblo de Dios, escucha, debe seguir caminando. Dice la canción, en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. ¿Saben lo que significa eso? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Nada lo detiene para predicar. ¿O habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo, hermano Elliot? Él está aquí presente, pero está descansando. ¿Habrá algo que nos detenga, hermano? No. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, Elliot? Casani. Nada. ¿Tribulación? ¿Angustia?
persecución, hambre, desnudez. ¿Algo podrá separarnos del amor de Dios? No lo dice la palabra. Hace 40 años que Dios me llamó y les decía, el evangelio en el que yo nací y en el que crecí, así era. Había persecución, había ataques, había burlas, había desprecio, había menosprecio, había enfermedades como las hay hoy. Pero la manera en cómo Dios me discipuló, junto con aquellos de mi generación, que muchos de ellos ya no están y muchos de ellos ya volvieron atrás, y muchos de ellos se convirtieron al evangelio de la prosperidad, a la herejía, porque no es un evangelio. Es decir, yo platico con ellos y ahora ya olvidaron sus raíces. Pero el evangelio en el que yo crecí fue un evangelio donde para servir a Dios, para servir a Cristo, había que perderlo todo. Había que perder el orgullo, la vanidad, la vanagloria, había que perder la familia, había que perder amigos, había que perder muchas cosas y ganarse el desprecio de los que nos rodeaban. Platicando con nuestros hermanos, les dije, yo recuerdo cuando ministrábamos pastorados, enseñanza, podíamos estar en medio de la reunión y de pronto alguien nos avisaba, está pasando esto, pasando aquello, pasó esto con el hermano, pasó esto con la hermana. Y cuando era necesario, interrumpíamos la reunión. Si el pastor estaba predicando, interrumpía la predicación. Y decía, iglesia, tómense de las manos. Tómense de las manos. Hay una necesidad. Vamos a orar. Y empezábamos a elevar clamor. Unos aquí, unos allá, todos tomados de las manos, abrazados en unidad entre nosotros y en unión con Dios. Porque déjame decirte algo importante. Una cosa es la unidad entre nosotros y otra cosa es la unión con Él. Cuando Él habla de mi pensar y mi sentir, siempre que les hablo de la oración, les digo, tenemos que estar no en el mismo pensar, no en el mismo sentir, Casani. Tenemos que estar en su pensar y en su sentir. Y tomados de las manos y abrazados, a veces llorando, clamábamos y gemíamos. A veces caíamos de rodillas y llorando decíamos, suplicábamos por la necesidad que se presentaba. Y después de clamar, Dios daba su paz. Amén. Sentíamos su paz. Y su paz sobrepasaba todo entendimiento. Y su paz sobreabundaba en la iglesia. Porque estábamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque el estar en una reunión no es una liturgia, no es un rito como los humanos hacen ahora. Es un lugar donde estamos en la presencia de Dios y el Señor se está moviendo como Él le place. Y después de que Él daba su paz, la función continuaba. Es una forma de expresar, es una figura. La reunión seguía. Hoy, cuánta necesidad hay de que estemos en unidad entre nosotros y en unión con Él. Cuando estamos en unión con Él, cuando estamos en su pensar y en su sentir, entonces podemos estar en unidad entre nosotros. ¿Entienden eso? Podemos estar en unidad entre nosotros. La razón por la cual hoy existen tantas herejías,
tantas denominaciones, tantas falsas doctrinas, tantas corrientes doctrinales, es por la sencilla razón de que no hay unidad en el pueblo de Dios. No hay unidad en el pueblo de Dios y tampoco hay unión con Él. Unión con el Padre, unión con el Hijo, unión con el Espíritu Santo. Así como ellos son uno, en unidad y en unión. El pueblo de Dios es necesario que hoy esté unidos entre nosotros como hijos de Dios y vinculados en unión con Él. Eso es lo que significa la palabra en Eclesiastés cuando dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿cierto? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, pero Dios va más allá y dice, cordón de 3 dobleces jamás se rompe, porque ese cordón de 3 dobleces, ¿qué dice, hermano Eliot? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿sabes algo? Él todavía va más allá. Y esto es don de Dios. Cuando tú haces nudo el cordón de 3 dobleces, ¿qué pasa? Se fortalece aún más. ¿Qué pasa? Cuando haces nudo ese cordón de 3 dobleces, lo repetiré. ¿Qué sucede cuando ese cordón de 3 dobleces tú lo haces nudo? ¿Qué pasa? Se nos puede zafar. Adquiere mayor, se une con nosotros. Se vuelve uno solo. ¿Estás entendiendo esto? ¿Lo estás discerniendo? Eso es lo que falta en el pueblo de Dios. El cordón de 3 dobleces, allí está. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y para aquellos que no están entendiendo esto y dicen, ¿dónde está eso? Búscalo en Eclesiastés. Si alguien de ustedes puede buscar en la concordancia, cordón de 3 dobleces, para darles el pasaje y que ustedes puedan entender mejor la figura. Cuando tú haces nudo, digámoslo así, haces nudo ese cordón de 3 dobleces. No solo no se rompe pronto, escucha, no solo no se rompe pronto, sino que jamás se romperá. Cuando tú estás en unidad con los que te rodean, con los hermanos, tú puedes estar en unión con Él. Tú puedes hacer ese nudo del cordón de 3 dobleces. Y cuando el cordón de 3 dobleces no está anudado, dice, no se rompe pronto. Es decir, en cualquier momento se puede romper. Pero cuando tú haces ese cordón de 3 dobleces, un nudo, ese cordón jamás se romperá. Porque ese cordón de 3 dobleces, hecho nudo, representa al Señor Padre, al Señor Hijo y al Señor Espíritu Santo en unidad y en unión. Eso es lo que hemos aprendido de parte de Dios, porque esto es don de Dios. Hoy los creyentes modernos solamente se preocupan por lo propio. Por eso la Escritura nos advierte y es categórica cuando afirma, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y no está hablando de dinero, no está hablando de riquezas. Porque hay veces, hay gente que no tiene recursos
materiales para salvar situaciones, pero tiene el arma y el recurso más grande y más poderoso que puede haber en este mundo y en el universo entero, y ese se llama la relación con Dios a través de la oración. En la oración está la solución, en la oración está el que nuestros hermanos, no solo los que nos rodean cerca, sino los que están lejos, mucha gente que no conocemos, puedan recibir fuerzas, puedan recibir el apoyo, puedan recibir el consuelo a través de que nosotros levantamos clamor por ellos. ¿Me están escuchando? ¿Están entendiendo lo que están escuchando? Hermano, ¿ya lo tienes? En voz alta. Eclesiastés 4:12. 4:12. ¿Qué dice? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Exacto. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero cordón de 3 dobleces anudado, hermano Casani, ¿qué? Jamás se romperá. Porque ese cordón de 3 dobleces representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese es don de Dios y es un ministerio, el ministerio de la intercesión. Es el ministerio más grande que existe, que hay. ¿Sabían eso? El ministerio de la intercesión es el más grande que hay. Y tú puedes decir, ¿dónde está el ministerio de intercesión? Casani, ¿me lo puedes explicar un poco? ¿Es en la oración? Lo explicaremos más a profundidad. Cuando afirmamos aquí que no solamente son 9 dones, no solo son 5 ministerios, apostolado, evangelista, maestro, profeta, obispo, lo que se conoce como pastor. Algo que mencioné la ocasión anterior es que todos los dones son necesarios. Todos los ministerios son importantes. En los dones, en los ministerios, no hay jerarquías. ¿O las habrá, Casani? No debe haberla. No debe haberlas. No debe haberlas. Y esto es palabra de Dios por una razón. Hoy se han puesto jerarquías. Hay jerarquías en los dones y en los ministerios. Obviamente hablamos de que el que se autonombra pastorado ha adquirido la mayor jerarquía en todo esto. Es el que manda, el que dice, el que quita, el que pone, el que entra, el que sale, el que forma, el que torna. El que dice lo que es y lo que no es. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. No, porque eso es tiranía. La palabra de Dios es tajante y es categórica cuando enseña que todos los dones y todos los ministerios son importantes y son necesarios. Necesarios. No es cierto aquello que dicen los modernos, que muchos dones y que algunos ministerios ya no son vigentes. Eso no es cierto. Porque la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Yo no cambio, hijos de Israel, dice el Señor. Yo no cambio. Él no cambia su palabra.
Si Él estableció dones y estableció ministerios para conformar el cuerpo de Cristo, para llegar al conocimiento, escucha, llegar al conocimiento y a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? El Señor Jesús. Nuestro amado, nuestro amado. ¿Puedes decirle a Jesús, eres mi amado? ¿Puedes decírselo? Eres mi amado, díselo. Eres mi amado. ¿Por qué? Porque has aprendido a amar al Señor. Y quieres ser, quieres parecerte, quieres tener el carácter de ese amado. No quieres ser como el pastor, no quieres ser como el profeta, como el ministro. Tú no quieres ser como el hombre. Sin importar si ese hombre es muy ungido o muy usado por Dios. Tú no quieres ser como ese hombre. Tú quieres ser como tu amado. El precio que se paga es alto, pero lo vale. ¿Estás dispuesto a pagar el precio o solo a dar el precio? Hay que pagarlo. Es fácil dar el precio, ¿verdad? Pero no es tan fácil pagar el precio. Es fácil pararse aquí y decir, hay que hacer esto y aquello. Pero ¿qué tal cuando estamos viviendo y pagando el precio? No es sencillo, no es grato, le decía el hermano Elliot, ver a un hijo retorciéndose, sufriendo, ¿verdad? Es difícil, es duro para uno, como padres. Pero tampoco podemos detenernos. ¿Cierto? Cierto. Tenemos que continuar. Hoy los modernos buscan pretextos para no hacer lo que tienen que hacer. Para no hacer lo que Dios les mandó a hacer. Que es, eso hizo el siervo malo con el talento. Fue y que lo enterró. ¿Por qué? Porque no quería trabajar. No quería responsabilidad. No quería responsabilidades, no quería hacer nada. Y con el pretexto de que fui y guardé tu talento, Señor, para no perderlo. Porque sé que eres Sí, severo. pero mira, ahí está tu talento. Y el Señor, ¿qué le dijo? Siervo malo, negligente, holgazán, perezoso. Sabías que cosecho lo que no sembré. Miedoso. ¿Por qué no te pusiste a trabajar? ¿Por qué? A ver, quítenle el talento a este y dénselo al que tiene más. Porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aun lo que cree tener, dice, se le quitará. Y a este inútil, ¡ay Dios! ¿Qué? A este inútil, échenlo fuera. No lo quiero ver. Hoy es importante que aprendas que en las luchas, en las pruebas, tienes que seguir caminando. Tienes que seguir caminando. Tienes que seguir peleando. Tienes que seguir peleando la buena batalla de la fe y tienes que seguir corriendo la buena batalla, la buena carrera de la fe, perdón. Como lo dijo Pablo. Hasta el momento que el hermano Casani, y no lo diré para exaltarlo, porque lo que menos necesita ese hombre es que lo apapachen. Por eso yo no lo apapacho, lo trato mal. ¿Verdad, hermano? No. Soy duro con él. Así como Dios ha sido duro conmigo. ¿Y por qué? Porque lo necesitamos. Hay momentos en que no necesitamos que nos apapachen, sino que nos den duro. Porque a veces somos duros, ¿qué? De service. De servicio. Somos duros. Y a veces el tiempo de los apapachos se termina, hermano. Claro. Ya es necesario que te hablen
con dureza, por decirlo, para que te animes, te levantes y sigas caminando, así sea rengueando, ¿cierto? Sí. Así sea arrastrándote. Pero tú sigues caminando, tú sigues avanzando. Cuando el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Por si tu pie, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, sácala de ti. Mejor es que entres, ¿qué? Tuerto, manco, cojo, manco, al reino de Dios. Y no que entero seas echado al infierno. ¿Es una figura espiritual? Obviamente. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué tal si Dios se refiere a que en la lucha y en la prueba irás perdiendo pedazos de tu cuerpo? ¿Recuerdan cuando testifiqué acerca de que me amputé estos dedos? Dios me dijo, no todo es castigo, Antelmo. Así me dijo. Él tuvo propósitos para esto, para cortarme los dedos. Por si alguno de ustedes se ha preguntado por qué tengo mi mano así. Hace poco, por una imprudencia mía, metí mi mano a la cadena de una moto y me amputé casi toda la uña. ¿Recuerdas, Casani? Y esto es motivo para testificar. Si ustedes observan mi dedo, ¿qué tiene? ¿Está qué? Completo. No me falta nada, excepto un callito que me quedó aquí en la puntita. Si observan mi dedo, está bien. ¿Qué pasó? Me creció dedo. No me cicatrizó, me creció un dedo. El pedazo que me volé me volvió a crecer. Aquí no. ¿Qué quiero decirles con esto? A veces Dios con algunos de sus hijos es así. ¿Casani? Nos enseña, le digo a Dios en una ocasión, Señor, tú nos enseñas de bulto. Es decir, no nos enseña con palabras. ¿Nos enseña cómo? Con hechos. Todo esto que ha sucedido ha tenido un propósito. Han pasado cosas. Y Él nos ha enseñado que para que algo suceda, primero tienen que pasar otras cosas. ¿Entiendes eso? Para que algo suceda, primero tienen que suceder otras cosas. Esto ha tenido consecuencias de otro tipo. Ahora que lo veo, digo, Señor, ahora entiendo. Pero mientras estamos pasando, ¿qué? La tribulación. ¿Me explico? Para mí es complicado trabajar por el oficio que desempeñamos sin estos pedazos de dedos. Pero en una ocasión, yendo con la familia en el vehículo, veníamos del trabajo y miré mis dedos y me empecé a quejar. Señor, es que, ay, mis dedos, mi dedo. Y de pronto sentí el impulso de voltear. Volteo y miro por la ventanilla del carro y veo a un joven, delgado, alto, bien vestido, con su camisa larga, bien vestido. Fue raro para mí ver a un joven
bien vestido, que ahora los jóvenes andan con cada facha, con cada garra que se ponen, hasta los del pueblo de Dios, ya es muy común ver a los cristianitos con sus pantalones rotos, ¿cierto? ¿Cómo les llaman a esos pantalones? Pues yo digo que ¿Harapos? harapos, mordidos por los perros. O con sus pantalones hasta arriba, con mallitas. Se me hizo muy raro ver a ese joven bien vestido. Iba caminando, pero lo que me llamó la atención es que el muchacho no tenía brazo. Brazo, desde acá. Pero iba muy bien vestido. No recuerdo si llevaba corbata, pero iba muy bien vestido. Las camisas, ustedes saben, son de botones, etc. Sentí vergüenza. Y pensé, ¿cómo se arreglará ese muchacho su camisa, sus botones, sus mangas? ¿Cómo? Y el muchacho iba feliz, se veía que iba feliz. Me dio vergüenza. Ya no me he vuelto a quejar de mis dedos. Porque a veces no entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un porqué y un qué, un para qué. Pero nosotros tenemos que aprender y tenemos que estar conscientes de que debemos prepararnos para los días difíciles. Si nosotros no estamos preparados para los días difíciles, ¿qué pasará cuando venga una lucha dura, una prueba difícil, una aflicción de veras difícil? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Ponernos a llorar? ¿Tirar la toalla? Cuando el hermano Casani venía y escucha literal, él traía ¿qué? Aquí una hernia y traías el intestino de fuera, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que yo lo apapachaba? Por eso dicen que el hermano Antelmo es bien duro, ¿verdad? Y es cruel. No. Pero es que tenemos que aprender a vivir aferrados a Dios. Hay momentos como anoche que le dije en este caso le dije a mi hijo, hablando de mi hijo, hijo, es que ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir. Y le dije a Dios en oración en mi mente, Señor, ya no sé qué decirle a mi hijo. ¿Qué puedo decirle que lo consuele? Que le dé alivio. Ya no tengo palabras, Padre. Solamente una cosa te digo, Señor. Así como estuviste para mí cuando yo pasé momentos difíciles. Así como estuviste ahí para mí, sanándome, dándome fuerzas, dándome consuelo. Así, Padre, yo te ruego, Señor, apiádate de tu hijo. Apiádate de él, Señor, porque yo ya no sé qué hacer. Yo solo sé que si tú no haces nada, entonces yo no sé qué hacer. Hay veces que tenemos que entender, o más bien siempre tenemos que entender y aceptar el hecho de que dependemos de Dios, no dependemos de la medicina. No dependemos de la medicina. Una vez, estando meditando, yo padecía migraña. Me sacaron placas de la cabeza y resulta que en mi cabeza tengo, y escuchen, tengo deficiencia vascular.
Eso significa que los vasos, las venitas de mi cerebro son de un diámetro menor. Eso significa que si yo me enojo, un susto, una impresión, cosas de ese tipo que causan una aceleración del corazón cardíaca, empieza un dolor terrible. Cuando yo padecí esas migrañas, esos dolores, a veces hasta por golpes de calor, empiezan esos dolores. Cuando me llevaban un varón que ya no está aquí, ya partió con el Señor, me llevaba cargando al hospital, como un niño. El hombre medía 1,80 y tantos, casi 1,90, estaba enorme el hombre, era joven él todavía. Y me cargaba como muñeco y me llevaba así al hospital, porque yo quedaba paralizado por los dolores. A veces eran los riñones. El dolor me paralizaba. ¿Escuchas? Hará cosa de unos 6 años, 6, 7 años, no recuerdo bien. Estaba meditando, parado en el altar, con un frasco de pastillas que acababa yo de comprar, que por cierto me costaron caro, con el dolor de cabeza, y de pronto escuché su voz que me dijo: ¿crees en mí? Sí, Señor, creo en ti. Tira esas pastillas. Señor, pero es que el dolor de cabeza. Empecé a argumentar con él, Casarín. ¿Qué es lo que muchos hacemos? Empecé a argumentar. Empecé a decirle: pero Señor, ¿crees en mí? Sí, Señor. Tíralas. No las necesitas. Yo tenía un diálogo personal con Dios. Escuchaba su voz. Señor, pero es que las acabo de comprar. Mira, Señor, yo te sanaré. ¿Crees? ¿Confías en mí? Sí, Señor. Entonces, tíralas. Y de pronto llegó el diablo. No las tires. No las tires. Mira, si Dios te sana, pero déjalas. Les pueden servir a los otros. Además, te costaron caras. Siempre el diablo viene y ¿qué hace? Nos quiere hacer titubear. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús dijo: es necesario que yo sea muerto? ¿Qué dijo? No, Señor. No, Señor. Pondré mi vida por ti. Si que no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Jesús no estaba hablándole solo a Pedro. ¿Le estaba hablando a quién? Al diablo. Pero también a Pedro. Yo también. Recuerden que la palabra diablo o Satanás significa ¿qué? Opositor. Adversario. Es decir, Pedro pretendía oponerse a lo que Jesús dijo. Resulta que después de un rato de que el Señor estuvo ahí pacientemente tratando de convencerme, y digo, entre comillas, tratando de convencerme, y el diablo tratando de no obedecer a Dios, de que no obedeciera yo a Dios, De convencerte de lo negativo. de convencerme de que sí, con que Dios te ha dicho. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con que Dios les ha dicho? El diablo es lo que me estaba diciendo. Ay, Dios te va a sanar,
pero no las tires. Te pueden hacer falta después por si te vuelve a doler la cabeza. Eso es una de las cosas que me dijo. Por si te vuelve a doler. Está bien, escúchalo. No te las tomes, pero guárdalas. Por si te vuelve a doler. ¿El diablo qué es? ¿Qué? Colmilludo. Es astuto. Es astuto. Y maneja las cosas de manera que convence a los hijos de Dios de no creerle a Dios. Resulta que dije, está bien, Señor. Y di ese paso de fe. Siempre le digo a la gente, ¿cómo empieza una carrera, Casani? Con el primer paso. El primer paso es creerle a Él. Y si Él te está diciendo algo, da ese paso de fe. Créele. Créele. Abrí el bote de la basura y que azoto el frasco ahí, lleno. Tenía docenas de pastillas para la migraña. Se me quitó el dolor en ese momento y hasta hoy, para gloria de Dios, puedo decirlo, no me ha vuelto a doler la cabeza desde ese día. Era Dios. Entonces, era verdad lo que estaba yo pasando en ese momento. Era real. Era real. Sin embargo, veo a veces con mi hijo que con él no ha funcionado así. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la medicina funciona cuando Dios quiere. Si Dios nos quiere mantener con medicamento, nos mantiene con medicamento. Pero tiene que confirmarlo Él. Tiene que declararlo Él. Él lo tiene que decir. Él lo tiene que declarar. Él lo tiene que confirmar. Porque Él tiene propósitos para cada persona. Lo que para uno funciona, para otro no. Aunque los dos sean santos y consagrados a Dios. Escucha. Una de las cosas que nos ha enseñado es, yo los tengo así, yo los quiero así, porque así están a mis pies. A muchos de ustedes están enfermos, están pasando momentos difíciles y no han querido entender que Dios los tiene así, porque es la manera como Dios los tiene a sus pies. Y esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Hoy, los ministros, llámese quien sea, profeta, evangelista, apóstol, maestro, obispo, pastor. Una de sus doctrinas yo declaro en el nombre de Jesús, yo decreto esto, ¿cierto? El yo declaro y el yo decreto es cosa común en el pueblo de Dios. El hermano Casani, yo declaro sanidad sobre ti, hermano. ¿O no haces eso? No. Yo decreto que tú eres sano en el nombre de Jesús. ¿No haces eso? No. Yo le ruego a Dios para que... Pero Dios dice, tú no declares ni decretes nada que Él no haya confirmado. No decretes nada, ni declares nada que Él no haya declarado. Yo no sé si me están entendiendo lo que digo. Espero que sí. Pero lo que para mí funcionó, es una expresión funcionó.
lo que para mí fue una realidad, para mi hijo no lo ha sido. Dios sabe por qué. Sin embargo, toda esta serie de situaciones han traído como consecuencia otras cosas que han ido formando y conformando nuestra vida. Dios nos ha ido moldeando a través de todo esto. Porque sí, si decimos que somos barro y que Él es nuestro alfarero, déjame decirte algo. Somos el único barro que se queja y que protesta cuando nos está moldeando. Somos el único barro. Él nos moldea, nos hace, nos deshace, nos forma, nos conforma, nos estruja entre sus manos. Y estoy hablando literal, en el sentido espiritual, obviamente, que se traduce en lo físico, en lo material. ¿Y qué hacemos, Hassani? Darle la gloria a Él. Nos quejamos. Quejarnos. Permítanme. Quiero platicarles una anécdota graciosa, si ustedes lo quieren tomar así. Ficticia. Es decir, no sucedió. Pero es una anécdota que escuché hace muchos años y que refleja mucho el carácter de los creyentes de ahora, que obviamente no tienen el carácter de Cristo. Este era un jorobado. ¿Sabe qué es un jorobado? Sí. Esas personas que traen su joroba, que caminan así. Fue un mal de nacimiento. Ese hombre trató toda su vida de enderezarse y nunca pudo. La joroba, pues, es una deformación de la columna, de la espalda, y los huesos se empiezan a hacer bolas acá atrás y andan así. ¿Cierto, Casarín? Sí. Digo, es una condición muy, muy triste, porque además de eso padecen dolores. Ahora, fue con especialistas, fue con cirujanos, fue con brujos, buscando que lo enderezaran. Nadie pudo. Un día caminando por la calle, vio en una casa un anuncio que decía: se enderezan jorobas, garantizado. Decía, se enderezan jorobas, garantizado. ¡Oh! Toca la puerta. Abre un hombre. ¿Qué se le ofrece, señor? Ahí dice que enderezan jorobas aquí y que está garantizado. ¿Es verdad? Claro, señor. ¿Es en serio? Sí, señor. Enderezamos jorobas, garantizado. ¿Y cuánto cobran? Tanto. Hecho. ¿Cuándo vengo? Ahora, si usted gusta. Perfecto. Lo mete a la casa. Lo mete a un cuarto donde había una plancha de cemento. Lo primero que notó ese hombre, el jorobado, es la plancha y que arriba había un rodillo. ¿Sabe qué es un rodillo? Un rodillo de esos que usan para aplastar la masa. Le extrañó, pero no tuvo tiempo de preguntar. El doctor le dijo, el hombre le dijo, acuéstese, señor, boca abajo. Quítese la ropa, acuéstese boca abajo. Se acuesta boca abajo y de pronto escucha y de reojo ve
que el rodillo empieza a bajar. ¿Ya saben para dónde voy? Empieza a bajar el rodillo. Y de pronto el rodillo empieza a rodar sobre él, aplastándolo. ¡Run! 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 El jorobado empieza a gritar, ¡ay! Y le dice el hombre, cállese, aguántese. ¡Ay! Es que me duele, cállese, aguante. ¡Ay! ¡Ay! Y cada vez que el rodillo pasaba sobre él, el hombre gritaba desesperado, ¡ay, me duele! ¡Ay, me duele! Y en una de esas que el rodillo pasó, y gritó el hombre, ¡ay, me muero! ¡Ay, me muero! Y le dice el hombre, te mueres, pero te mueres derecho. ¿Te da risa? Es que Te mueres, era garantizado. pero te mueres derecho. Los hijos de Dios, muchos moriremos en el proceso, pero moriremos derechos. Porque somos el único barro que nos quejamos cuando las cosas van mal. Somos el único barro que chillamos y gritamos cuando el Señor nos está moldeando. Qué fácil es decir, soy hijo de Dios. Qué fácil es decir, soy cristiano. Qué fácil es decir, soy evangélico. Pero qué difícil es decir, gloria a tu nombre, Señor, cuando las cosas están mal, están pésimas. Qué difícil es hincarnos de rodillas cuando el piso se está moviendo. No digo que ya lo logré. Estoy en el proceso. Estamos en el proceso, ¿cierto, hermano Eliot? Estamos, dijo el otro. Estamos en el proceso, pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no hablo de dinero, no hablo de riquezas materiales. Estoy hablando de que para poder ver la gloria de Dios, primero tenemos que ser purificados. Todos traemos vestiduras rotas, sucias, apestosas, ¿cierto? Como el hijo pródigo. Sí. Y tienen que ser quitadas. Aunque duela el rodillo. Todos venimos mugrosos, apestosos del mundo, llenos de estiércol. Necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo. Todos venimos lastimados, venimos heridos. Necesitamos que Él sane nuestras llagas. ¿Qué pasa cuando tienes una herida, una llaga? ¿Qué pasa? Y te empiezan a curar. ¿Te estás carcajeando, te estás riendo mientras te curan? Casani, cuando te curan, ¿te ríes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué divertido es! ¡Dale más, dale más! No, ¿Te estás carcajeando? ¿Lo estás disfrutando? no, duele. Duele y te quejas. Pero ¿sabes qué? Te gozas porque sabes que esa curación más adelante Traerá un fruto. traerá fruto, sanidad. Nosotros debemos ser así. ¿Y esto es qué? Don de Dios. Esto es don de Dios. ¿Que es difícil? Sí.
¿qué hay fácil en este mundo? Y más, ¿qué es más fácil, caminar por el camino ancho o por el angosto? No, pues por el ancho. ¿Qué será más fácil, entrar por la puerta ancha o por la puerta angosta? Ancha. ¿No dice la Escritura que por la puerta ancha entran muchos, pero pocos logran entrar por la puerta angosta? ¿Por qué creen que no pueden entrar todos por la puerta angosta? Porque hay que pagar un precio. Porque es difícil entrar. Está muy angosta. ¿Has tratado de entrar por un agujero que es menor del diámetro de tu cuerpo? Puedes hasta quedar atorado ahí. La puerta angosta es así. Es tan estrecha que es muy difícil pasar. Y si estás gordo, obeso de pecados, es difícil que quepas. Estoy usando figuras. Como el ojo de una aguja. Imagina que tu obesidad, tu gordura, es espiritual. Pero esa obesidad, esa gordura, hay muchos que físicamente están delgados, como varitas de nardo, como varitas, pero por dentro espiritualmente son gordos, son obesos. Dice la Escritura, dice que los profetas y los sacerdotes se pusieron, ¿qué? Lustrosos. ¿Saben qué es lustroso? Sí, que brillan. Y gordos. Gordos, brillan de gordos. Pero no se refería a lo físico solo, sino a lo espiritual. ¿Y a qué le llama lustroso o brillante? Hablando de gordura, espiritualmente les diré a qué se refiere. A pecado. Para poder entrar por la puerta angosta, si tú vas gordo de pecados, rollizo, obeso, lustroso, tienes que despojarte de esa gordura para poder entrar por la puerta angosta. Y a veces no solo es que quepas a fuerza, ni de lado entras, sino que vayas de frente, en rectitud, despojado. Por eso hemos hablado y mencionado que despojados de nuestra naturaleza humana, de nuestro viejo hombre, el que está viciado conforme al mundo y a las concupiscencias humanas, despojados, pero revestidos con las vestiduras del Señor, que son símbolo de ¿qué, hermano Elliot? Hermano Casani. De santidad. Santidad. De pureza. Pureza. Hermosura. Hermosura, de obediencia. Belleza. Obediencia. Hace unos días mencioné a unas personas, Humildad. yo soy demasiado hermoso. Y se empezó a reír la persona. No me creyó. No me creyeron que soy hermoso, hermano Casani. Bueno, es que si te vamos a ver físicamente está canijo, pero si te vemos espiritualmente como Dios los ve. Pero, ¿sabes? Le dije, ¿no has leído que Dios nos hermoseó con su salvación? Gloria a Dios por ello. ¿No has oído? En el reino de Dios no hay hijo de Dios feo. Todos los hijos de Dios, y hablo de los hijos de Dios, ¿hablo de quién? De los verdaderos hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios somos, ¿qué, hermano Casani? Hermosos. Somos hermosos. Porque dice que Él nos hermoseó con su salvación. Búsquenlo, por favor, en la concordancia. No trae Con la palabra salvación. En lo que ellos lo buscan, hermano, quien la busque, Dios nos hermoseó con su salvación.
¿cómo es posible que nosotros nos quejamos cuando el alfarero nos está moldeando? ¿Sabes por qué? Porque aún no estamos listos. Y Dios está formando vasos de honra, pero también está formando vasos de deshonra. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el artesano purifica la plata o purifica el oro aún 7 veces en el crisol? ¿Y sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso, Casani? Sí, quitarle toda la basura, todo lo que no es puro. ¿Quitar qué? La impureza. ¿La impureza? ¿Quitar qué? ¿Cómo le llaman a lo que le quitan? No me acuerdo. No me acuerdo. A ver si se acuerdan en un momento. Pero Dios nos quita ¿qué? Escoria. La escoria. Escoria. La escoria. ¿Y sabes lo que es escoria? Lo que significa la palabra escoria. Aquí en México, ¿qué significa escoria? Basura. Escoria Podredumbre. es lo peor que hay. Cuando se habla de gente de la sociedad que es de lo peor, se dice que es escoria. Es decir, es lo peor de lo peor. Bueno, el Señor nos quita ¿qué? La escoria. A través de que nos purifica en el crisol, y el crisol y la purificación se hacen a través de ¿qué? De fuego. De fuego. No es a través de apapachos, es a través de fuego. Hay muchos modernos que dicen que esto es el evangelio del sufrimiento. Llámenlo como se les dé su rechoncha y regalada gana. Este es el evangelio que la palabra de Dios enseña. Este es. Jeremías, y esto me sucedió en lo personal, Dios me lo hizo vivir. Después de que Dios lo enviaba a dar palabra, y le daban duro a Jeremías, ¿cierto? Sí. El pueblo, los sacerdotes y el gobierno, escucha, el pueblo, los sacerdotes y el gobierno le daban duro a Jeremías. Ah, pero ¿qué pasa con los profetillas de hoy? ¿Son qué? Profetízame, profeta. Yo te profetizo, hermano. Todos hoy, antes, nomás oían que decían, ahí viene el profeta. ¿Y qué decían? Córranle, porque ahí viene el profeta. Hoy, ¿qué dicen cuando dicen, ahí viene el profeta? ¿Qué dicen? Ay, aleluya, gloria a Dios. Los templos se llenan. Sí. Para escuchar a un farsante, a un mitómano, porque es un mitómano, es decir, es un mentiroso que ha llegado a creerse sus propias mentiras. El 99.9% de los profetas que existen hoy son mitómanos, es decir, son mentirosos que se han creído sus propias mentiras, se creen que son profetas y profetizan mentiras. ¿Ya lo encontraste, hermano? Hermosear, hermoseo, salvación. Bien. El Espíritu hermosea nuestro rostro, dice. La función de un profeta, y esto que aquellos que se dicen profetas o apóstoles, porque ahora resulta que ya los apóstoles también son profetas. Ahora resulta que ya también los pastores son apóstoles. Y como los apóstoles son profetas, ahora resulta que ya son, en un solo paquete, va todo. ¿Cierto, Casani? Sí, ya. Ya van en un solo paquete, pastor,
apóstol y profeta. Todo en uno. Todo en uno. 3 en 1. Ahí sí, 3 en 1. Ahora, la función de un profeta en la antigüedad, que viene de la palabra hebrea nabi, les dije en alguna ocasión, era llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje de Dios, para hacer un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad al pacto de su Dios, al pueblo, al sacerdocio y al gobierno. ¿Escuchas lo que dije? Esa era la función de un profeta. Llevar el mensaje de Dios al pueblo, al sacerdocio y al gobierno. Un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad al pacto con su Dios, con el que decían que era su Dios, pero al cual no respetaban. Y si Dios enviaba profetas, es porque andaban mal. Porque si el pueblo, el sacerdocio y el gobierno anduvieran bien, entonces ¿qué necesidad habría de que Dios les enviara profetas desde temprano y sin cesar? ¿Me estoy explicando? Jeremías, cuando Dios lo enviaba, al igual que Isaías, al igual que todos los profetas, yo no encuentro ningún profeta en la Escritura que le haya pasado bien. ¿O sí, Casani? No, Ezequiel también. Si alguno de ustedes que escuchan esto Oseas. encuentran en la Escritura un profeta que le fue bien, mándennoslo a la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Por favor, necesito esa información. Necesito saber dónde dice la Escritura que los profetas de Dios eran amados y eran bienvenidos. Bueno, a los del Antiguo Testamento no, a los actuales sí. No, tampoco en el Nuevo. No, dije a los actuales. Ah, bueno. No, yo hablo de la palabra de Dios, yo no hablo de esos impíos, inmundos, modernos de ahora. Sinvergüenzas, vividores, mentirosos, mitómanos. Son mitómanos. Y Dios dice, son impíos y son inmundos, porque están prostituyendo y corrompiendo la palabra de Dios. Profetas, sinvergüenza. Mejor quítate ese título porque no eres profeta de Dios. Tal vez Dios te usó en alguna ocasión para dar un mensaje a alguien, pero eso no te convirtió en profeta. Y recuerda, Balaam era profeta, ese sí era profeta. Y Dios lo usaba, pero era profeta de Baal, pero Dios lo usaba. Usaba vasos. ¿Sí? Y si tú dices, es que Dios me usa, tú dímelo, tú sabes si de veras eres profeta de Dios o eres otro mitómano, que te crees que eres profeta de Dios, pero que profetizas mentira de tu propio corazón, de lo que te conviene. ¿Lo encontraste, hermano? No sé si sea Salmos. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Hermoseará a quién? A los humildes con la salvación. 4. Y como Dios me salvó, y como te salvó, Casani, aunque yo con esos ojos te veo feo, igual que yo, arrugado, canoso. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo nos ve Dios? Hermosos. Porque estamos revestidos de la gracia del Señor Jesucristo. Estamos revestidos con sus vestiduras, sus vestiduras blancas. Al que ves al Señor Jesucristo, nuestro amado. ¿Sí me explico? Y Dios nos está despojando de esos harapos viles de hijos pródigos. Nos está despojando de los viejos vicios, de los viejos hábitos, de los viejos pecados que aún traemos, del viejo yo. Y nos está revistiendo como nuevos hombres con su
esencia y su sensibilidad espirituales está formando su imagen y su semejanza en nosotros y está poniendo su pensar y su sentir en nosotros. Y cuando Jeremías iba y decía el mensaje, todo el mundo se le echaba encima. Todo el mundo. El pueblo se le echaba encima. El sacerdocio se le echaba encima. Los gobernantes se le echaban encima. Llegó un momento, un punto crucial en el que Jeremías dijo, ¿para qué nací? ¿Para ver dolor? ¿Para ver afrenta? ¿Para que se burlen de mí? No, ya me cansé. No hablaré más en su nombre, ni me acordaré más de él. Y se alejó. Jeremías se alejó de Dios. Renegó de Dios. Porque estaba cansado. El proceso era difícil. El proceso era duro. Y él era un profeta. Porque un verdadero profeta sufre las consecuencias del ministerio que Dios le dio. Un verdadero siervo de Dios sufre para cumplir el ministerio, para cumplir el llamado de Dios. Ser un verdadero profeta no es algo privilegiado, es algo que implica mucho dolor y sufrimiento. Pero ser un profeta falso como los hipócritas de hoy en día... Casani, no hay profetas hoy, en eso sí estoy de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. No como los dicen o los presentan hoy, no los hay. Pero como siempre he dicho, el hecho de que no haya hombres fieles e idóneos en los ministerios no significa que los ministerios no sean vigentes. Claro. Son vigentes. El problema aquí está como cuando hablo del amor y de la amistad. Yo creo que el amor y la amistad sí existen, Casani. Pero son como el diluvio, les digo. Oye, ¿has oído hablar del diluvio? Sí. ¿Tú lo viste? No. Bueno, pues yo tampoco. Lo conozco de oídas. Lo conozco de oídas. El amor y la amistad, ¿lo conozco de qué? De oídas. De oídas. Mas mis ojos no lo han visto. No con eso digo que no hay amigos o que no hay amor, porque sí los hay, pero yo no los he conocido. ¿Me explico? Al menos no el verdadero. El único amor y amistad que he conocido es el de Jesús. Así es, amén. Es lo que iba a decir. El hecho de que no haya hombres verdaderos, fieles e idóneos en los ministerios no significa que esos dones o esos ministerios no sean vigentes. Son vigentes. Son como sacos que ahí están, pero a nadie le queda. Pero vendrán días cuando Dios levantará hombres idóneos A quienes les quede. a quienes les dará esos dones y esos ministerios y serán fieles y serán veraces y serán verdaderos. Gloria a Dios. Serán verdaderos. No los que vemos ahora. No los que vemos ahora. Farsantes, mitómanos, mentirosos. Interesados, manipuladores, pervertidos. Uy, ¿Me explico? Y Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y se alejó. Dijo, no, yo ya no quiero nada contigo, Dios. No, por eso, ¿te acuerdas, Dios, que te dije cuando me llamaste, Señor, yo no quiero? ¿Y qué me dijiste? Cállate, porque a donde te mande tú irás. Yo sabía, Señor, que si tú me llamabas para ser tu profeta, me iría terrible. Ay, pero los nenes de hoy quieren todos que les digan que son profetas. Sin vergüenzas.
sinvergüenzas, hombres réprobos en la fe. A Jeremías lo golpearon, lo encarcelaron, lo metieron hasta en una cisterna. ¿Solo a Jeremías? No solo. ¿Solo a Jeremías, Casani? No, Todos los profetas todos los profetas. tuvieron muertes terribles, Todos. pasaron vidas sufrientes, terribles. Y Jeremías dijo, pinto mi raya, Dios. Yo no tengo necesidad de estar sufriendo. No me acuerdo si fue Jeremías o Ezequiel, pero uno de ellos lo partieron a la mitad. Se dice que fue Isaías. Que fue Isaías, ¿verdad? Y resulta que de pronto, después de un tiempo, Jeremías dijo, pero había un fuego metido dentro de mí, hasta mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabes qué es traté de sufrirlo? Es decir, quise resistirme a él, sí. a ese fuego que había dentro de él. Dice, pero no pude. ¿Y sabe qué era? El fuego de Dios. Porque Dios dice, Él dice así, ¿me servirás por la buena o por la mala? Pero de que me servirás, me servirás. Y si no, que le pregunten a Jonás. Y al final, ¿quién sabe si te salve? Así es. Porque eso no es garantía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que Dios les está diciendo hoy. Ya no busques pretextos. Ya no busques excusas. Ya no. Ya no. Un verdadero soldado, un verdadero guerrero, me decía una hermana. Le pregunté, ¿y tú qué eres? Y me dijo, yo soy una guerrera de Dios. En muchas congregaciones les están enseñando eso, es una herejía. ¿Sí sabías? Que les enseñan, tú eres un guerrero de Dios. Y no es cierto, porque ni siquiera los están preparando para ser guerreros. No es cierto. Como dice el dicho, los mandan a la guerra sin fusil. Y después de un tiempo, porque es una mujer que estuvo alejada de Dios durante muchos años, después de un tiempo de escuchar, de empezar a ver la mano de Dios en varias cosas, un día me dijo, tenía razón, Antelmo, ahora me doy cuenta que yo no soy una guerrera de Dios. Así me dijo. Mucha gente tiene que aprender, Casali, que una cosa es el dicho y otro el hecho. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí trecho le llamamos a distancia. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hoy los modernos viven así. Dicen, pero de su dicho a sus hechos hay una enorme distancia. Enorme distancia. No digo que ya lo logramos. Estamos en el proceso. Y ha sido difícil, y es difícil, y vendrán cosas peores. Y lo seguirá siendo difícil. Vendrán cosas peores. Pero si tú no te preparas, si tú no estás preparado, y si no te están preparando, son tres cosas diferentes. Prepararte, estar preparado y que te preparen. Entonces, cuando venga la calamidad sobre ti, no sabrás qué hacer. Y harás lo que muchos han hecho. Lo que yo hice en un tiempo. Apostatar de la fe, apartarme de Dios. Yo me aparté de Dios alrededor de 15 años. Pero me sucedió lo que a Jeremías, hermano. Yo dije, ya no, un día hice un pacto con la que fue mi mujer. Estábamos sentados en unas piedritas ahí, esperando que se acercaran los clientes.
después de haber salido de la congregación donde estuve ministrando y viviendo de tiempo completo, sufriendo penalidades, y pregúntenme si alguien se me acercaba a preguntar si teníamos para comer, o teníamos para vestir, o si estábamos vivos o ya habíamos muerto. Pregúntenme, de una congregación. El mismo pastorcillo, alguna vez se acercó a preguntar por mí, o a ver, hermano, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te fuiste? Jamás. No, pues él hizo lo posible para que me fuera, él estaba feliz. Hubo hermanos que se reunieron para festejar, escucha, hubo hermanos, grupos de gente de ahí, que me avergüenza llamarlos hermanos, gente de ahí, ministros, etc., que se reunieron en casas para celebrar que yo ya me había ido. Celebrar, literal, celebrar. Hicieron fiestas, comidas, para celebrar que yo ya me había ido. Que al fin dicen, nos libramos de ese hombre. Sí. Y hay gente que está escuchando esto. De esa gente que sabe de qué estoy hablando. Hoy se presentan como ángeles de luz con una sonrisa, pero yo sé quiénes son. Así como el Señor Jesús sabía quiénes eran los que lo rodeaban. Ayer hablábamos acerca de eso. Él sabía quiénes eran los que creían y quiénes eran los que no creían. Él sabía quién le había de entregar. Ahí en el capítulo 6 del libro de Juan, puedes leerlo. 6:70. Yo sé quiénes son cada uno de los que llegan a mí. Ahora que ven que estoy otra vez, que Dios me restauró, yo sé, y llegan con una sonrisa a casa a mí. Y llegan con un abrazo, hermano, hermano, hermano. Después de 30 años que jamás se pararon a verme ahí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y sabes, esto es terrible. Y yo decía, ese día sentados llorando, porque no teníamos para comer. Yo no tenía para darle de comer a mi esposa y a mis hijos, que eran pequeños. Y recuerdo que tomé una varita. Ahora lo relaciono y digo, ¿qué hice? ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Fíjate bien. Tomé una varita y sentado estaba yo escribiendo en tierra. Y me acuerdo del Señor que escribía en tierra. Yo no relacioné eso. Y ahora lo relaciono. Y estaba yo escribiendo en la tierra, haciendo figuras, abrazado con de este lado a mi esposa. Y le dije, ¿sabes qué, Cachita? Cachito, porque le decía yo Cachito a ella. He tomado una decisión hoy. He decidido hoy renunciar a la fe. He decidido hoy renunciar a la iglesia, a los hermanitos. Ya no quiero saber de nada, ni de nadie, no quiero saber ni de Dios. Le dije así, y pacté con mi boca. Y yo seguía haciendo cosas en la tierra, haciendo figuritas así con la tablita. Y llorando le dije, he tomado la decisión a partir de hoy que me dedicaré mi vida a trabajar para darte a ti y a mis hijos lo que no les he dado todos estos años por andar metido en la religión, con gente hipócrita y malagradecida, le dije así. Ella volteó, me miró y me dijo, sí, negrito. La pobreza nos unió a mi esposa y a mí. ¿Sabías, Casani? No, eso no. Nos unió de una manera tan grande y tan maravillosa que ahora recuerdo y digo, no todos son espinas, hay flores también. Es parte de mi testimonio. Y desde ese día dejé
todo. Dejé de orar, dejé de leer la escritura, dejamos todo. De por sí no nos reuníamos ya, la gente nos rechazó. Ese pastor y esos ministros me boletinaron con otras congregaciones. Cuidado con Antelmo, por esto y aquello, y es un divisor, es un esto, es un otro. Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Hasta la fecha, después de 30 años, no han olvidado mi nombre ahí. Y un hombre, antes de salir de ahí, me profetizó, y no era profeta, pero Dios lo usó y me dijo, hermano, quiero decirle algo. Y era un hombre que no se congregaba. Era un hombre que no se congregaba. No era cristiano. Era un familiar del pastor para fregarla a ese hombre. Y me dijo, me abrazó llorando y me dijo, hermano, quiero decirle algo. Muchos tratarán de borrar su recuerdo ese, pero jamás nadie logrará borrar su huella. Y la palabra se está cumpliendo. Hasta la fecha me recuerdan unos con rencor, otros con vergüenza, otros con odio, otros con nostalgia. Y otros, Dios les redarguyó de sus pecados y con arrepentimiento. Pero las cosas están hechas ya. Y a menos que Dios diga otra cosa, algo pasará con esa iglesia. Pero hoy esa iglesia está muerta. ¡Está muerta! Un lugar que se llenaba con cientos de gente, hoy vas a una reunión ahí, y si hay 20, 30 personas, y así sobreviven. Muertos, haciendo y deshaciendo los que están ahí. Los viciosos que todavía permanecen, ahí siguen haciendo de las suyas. El ministro, el pastor, feliz de la vida. Lo que no saben es lo que se les espera. Dios no olvida. Y cuando yo dije eso, decidí dejar de seguir a Dios. Y sabes, resultó que conforme pasó el tiempo, yo me empeoré. Me sucedió lo que el hombre que sale el espíritu inmundo de él y anda por lugares desolados buscando reposo, no lo halla. Regresa a su antigua casa de donde salió, la encuentra limpia, barrida, adornada, pero vacía. Y dice, iré y tomaré otros 7 demonios peores que yo, y juntos entraremos a morar en ese hombre. Y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Yo me volví peor que antes de conocer a Dios. Me volví peor que antes de conocer a Dios. Me volví peleonero, me volví grosero, me volví maldiciente, me volví golpeador. No con mi familia, sino en la calle. Di un testimonio terrible. Por eso ahora Dios me avergonzó cuando me restauró. Y ahora me dijo, ahora van a tener que sufrir las consecuencias de sus decisiones. Y estamos luchando con todo eso. Porque hay gente que dice, yo lo conocí a usted, Señor. Usted era así y así y así. Y les digo, sí, pero ahora Dios me perdonó, Dios me cambió, Dios me está cambiando, Dios me restauró. Andaba armado. Y para mí era fácil. En una ocasión, iba yo a degollar a un muchacho que estaba fastidiando. Literal, le puse el cuchillo en el pescuezo y jalé. Jalé para degollarlo. Si el muchacho no hubiera agarrado el cuchillo con las 2 manos, lo hubiera yo decapitado. Ese era yo. Me volví peor que cuando yo no conocía a Dios. ¿Por qué? Ya escucharon las razones. Pero ¿sabe qué le pasaba a Jeremías? Había como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabes que el fuego de Dios nunca me dejó? Cada vez que yo hacía algo malo, yo no tenía paz. Yo me iba a acostar con pánico de no despertar. Tenía miedo a no despertar, porque yo sabía que si yo no despertaba, que si yo me dormía,
me podía quedar muerto e ir mi alma al infierno. Esa pregunta que le hacemos a la gente a través de los folletos, de los tratados, y decimos, si yo muriera hoy, mi alma, ¿a dónde iría? Si los profetitas de hoy, si los pastores de hoy, si los apóstoles de hoy, si los evangelistas de hoy, si los maestros de hoy se hicieran esa pregunta, dejarían de ser unos sinvergüenzas. Si yo muriera hoy, mi alma, ¿a dónde iría? Pero como esa gente no cree en eso, porque si creyeran, temerían. Están vendados y están muertos por dentro. Si creyeran, ¿qué? Temerían. Temerían. Si tú creyeras que los dones y los ministerios son una responsabilidad que Dios puso en tus manos y que entregarás cuentas, que rendirás cuentas de ellos, tú serías una persona santa, vivirías en santidad, cuidarías los dones, cuidarías los talentos que Dios te puso. Si tú fueras esa persona. Pero como no lo eres, un día estarás en la presencia de Dios escuchando las mismas palabras que ese siervo malo escuchó ese día. Y serás uno de los que le dirás al Señor, 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 no profeticé en tu nombre, Señor, Señor, no pastoreé a tus ovejas en tu nombre, Señor, Señor, no estuve en las plazas contigo, Señor, Señor, no hice milagros en tu nombre, Señor, Señor, no estuviste conmigo allí, yo te vi, tú estabas. Y yo les diré, no todo el que me diga Señor, Señor. Yo les diré que, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. No te conozco, no te conozco. Y tú dirás, Señor, pero yo te conocí. Sí, me conociste porque yo me di a conocer a ti, pero tú me desconociste. Serás uno de aquellos. Y tú, que eres apático, indiferente, que no te interesa nada, solamente piensas en ti mismo, solamente piensas en yo. ¿Eres el hombre qué? Yo. El hombre yo. ¿Sabes qué es un yo? Ese juguetito que avientan con un hilo y regresa. Baja y regresa, baja y regresa. El hombre yo. Serás uno de esos. Aquí podrás tener todo lo que tu alma desea. Riqueza, poder, fama, placeres, gratificando tu carne a tu antojo. No importa si eres un famoso o no lo seas. No importa que tú digas, es que Dios me usa. Precisamente ese es el punto. Dios te usa. ¿Pero qué te dirá ese día? Yo no te conozco. Pero Señor, ¿cómo? Multitudes llegaron a ti por mí. Yo no te conozco. Ay, Pedro, ¿será verdad esto? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Pues será verdad. Es verdad su palabra y será verdad en aquel día. Así que considera esto. Llámalo discurso de odio, porque ahora ya también los hermanitos le llaman discursos de odio, ¿verdad? Cuando escuchan palabras así. Y muchos, como yo lo llegué a ver, me sucedió. Cuando la palabra les estaba Dios hablando, se levantaban y se salían de la reunión. Se iban y ya no regresaban. No todos aceptan la palabra de Dios tal cual es. Analiza, medita, reflexiona cuál ha sido tu vida. Cuando ese fuego me movía
había días en que yo me ponía a llorar, pero yo no quería cambiar. Me gustaba ser así. Estaba yo resentido, tenía el corazón, el alma llena de rencor, de resentimiento, de odio. Endurecido. Estaba yo endurecido. Dios permitió y Dios me endureció porque Él quería hacer algo. Porque para que algo suceda, escucha, Casani, escucha pueblo, para que algo suceda, primero tienen que suceder, ¿qué? Otras cosas. Para que tu familiar sea quebrantado, primero, ¿qué? Tienen que suceder otras cosas. Para que tú seas purificado, tienen que suceder otras cosas. Hace unos días le dije a una persona, mira, cuando Dios trata con nosotros es duro y necesitamos tocar fondo. Dice, ¿verdad que sí, Señor? Que solo tocando fondo aprendemos a oír a Dios. Le dije, no, no. Me miró así. Si han analizado, a veces usamos esa expresión de tienes que tocar fondo para entender, pero no. Le dije, porque hay gente que cuando toca fondo toman su pala y su pico y siguen, ¿qué? Escarbando para hundirse más. Pero aún en eso le dije, Dios siempre tiene el control. Si quieres escarbarle más, después de que tocaste fondo, si quieres seguir, ¿qué? Cavando más, para hundirte más adelante. Pero recuerda que Dios siempre tiene, ¿qué? El control. Para que algo suceda, primero tienen que suceder otras cosas. Gloria a Dios. Y aquí estamos. Y por la gracia de Dios y con su fuerza, la que emana de Él, seguiremos hasta que Él diga. Pero tenemos que seguir siendo como Casani, fieles. Fieles. La obediencia. Dependiendo de Dios. Hermano Casani, te cedo el honor de agradecer por esta reunión. Sí. Y espero que esto sirva a las almas. No, bueno, no solo lo espero, sé que servirá a muchas almas que están en ese tiempo de aflicción y que no saben qué hacer o no saben por qué o para qué les suceden las cosas. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, dice la Escritura. ¿Sí? Antes bien gócense, dice, porque estas mismas tribulaciones se repiten en muchos hermanos en todo el mundo. Y habla de hermanos verdaderos hijos de Dios. No de los que se dicen hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios. Amado Padre, venos aquí, Señor Dios Padre, amado Señor Yahweh, amado Hijo, Señor Yeshua, amado Espíritu Santo, prosélito y consolador nuestro, gracias por esta palabra que hemos recibido, Señor. Te pedimos humildemente que penetres al fondo de los corazones de toda aquella persona que lo haya escuchado, que haya visto este video. Sabemos, Señor, que tú estás al control y sabemos, porque tu palabra lo dice, que vienen tiempos cada vez más difíciles. Para aquellos que creen que la iglesia no va a sufrir la tribulación, tu palabra dice todo lo contrario. Danos, Señor, por favor, llenura de tu espíritu, convicción para ser cada vez más humildes ante ti, ante tu voluntad, pero también danos tu fuerza, tu fortaleza para resistir, para ser fieles incluso hasta la muerte. Ante todo dolor y todo sufrimiento, Señor, ayúdanos a entender que tú estás al control
y que tú nos puedes dar las alas como a las águilas para levantarnos. Gracias, Señor, por todo tu amor y misericordia, porque tu misericordia es para siempre. Te rogamos que la extiendas en nuestras vidas de aquellos que queremos vivir fieles y sinceramente para ti. Te pedimos muy especialmente por la salud de los que estamos en enfermedad. Pero sabemos que tú harás estos dolores, esas enfermedades, para cada vez más afirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te damos gracias infinitamente por todo lo que nos regalas, por el pan diario. Te pedimos que establezcas cada vez más, con más firmeza, tu reino sobre nuestras vidas y que se haga tu voluntad cada día en ellas. Cumple tu plan en nosotros, Señor, así nos tengas que hacer y deshacer todas las veces que tú quieras, Señor, porque tú como nuestro alfarero, lo que pretendes y lo que deseas es hacer de nosotros vasos dignos de ti. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria, Dios. Amén y amén. La paz de Dios sobreabunda en sus vidas y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de él. Paz.